Hola queridos amigos, les saluda nuevamente la licenciada Catherine Marcos y el día de hoy vamos a ir tratando dentro de este espacio de conversatorio un tema que creo que tiene que ver con la situación que hemos estado viviendo en estas últimas semanas, producto justamente de algo que nos termina de invadir mucho en la población y que obviamente es uno de los puntos más altos, los índices más altos que tenemos dentro del tema de violencia, que es la violencia sexual. Por tanto, el conversatorio del día de hoy vamos a tener como invitadas a dos grandes panelistas que son psicólogas también y que nos van a ir brindando justamente un aporte sobre esta importante situación que estamos lidiando y cómo podemos justamente frente a ello detectar y prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Bueno, vamos a darle paso entonces un poco a las chicas que nos están acompañando el día de hoy. Por favor, preséntense el día de hoy y nos comentan un poco acerca de lo que están haciendo también, ¿no? Buenos días, Catherine. Sí, mi nombre es Helen Astete y qué importante que puedan tocar y abordar ese tipo de temas, ¿no? Porque creo que es uno de los temas que más preocupación nos generan, ¿no? En la población, sobre todo los que son padres de familia. Y saber poder darle herramientas que ellos puedan utilizar para la detección y la prevención, ¿no? Ahora, importante también es hablar de la violencia sexual, diferenciando dos grandes campos también, ¿no? Como es el abuso sexual y la violación sexual, ¿no? Entonces, para aprender a diferenciar y hablar también con los menores sobre este tipo de temas, ¿no? Ellos tienen que estar prevenidos, saber que hay personas que le pueden hacer daño y pues hoy día compartir un poco de eso también con el público, pues, ¿no? Claro que sí, Helen. Buenos días, licenciada, buenos días, compañera. Al igual que la compañera aquí, como menciona, sumar la importancia también en lo que respecta a este tema, ¿no? Ya que todos, así no seamos padres de familia, tenemos algún familiar o algún conocido al que vamos a siempre querer proteger. Entonces es siempre por lo menos tener ese conocimiento para por lo menos prevenir y detectar, como dice el mismo tema, el mismo título, ¿no? Creo que en este punto empecemos entonces con el tema de detección, que es algo que es importante y que obviamente también hay ciertas estadísticas que nos van hablando justamente de dónde se encuentra muchas veces, digamos, la situación problema y las futuras situaciones de violencia que terminan de atacar tanto dentro posiblemente de las familias como también pues por personas ajenas a ellas, ¿no? Entonces, un poquito de esto que nos podrían ir explicando acerca de esta detección, cómo lo hacemos, ¿no? Claro, lo primero siempre es evaluar y ver también cómo se comporta el menor en casa, ¿no? ¿Cómo puedo saber que algo ha cambiado o que algo malo le está sucediendo a mi hija, ¿no? O a mi hijo? Es justamente ver de repente síntomas que son más frecuentes como el aislamiento, ¿no? Ya no quieren ver, quieren estar solos, la agresividad muchas veces, porque como están ellos siendo víctimas de esta agresión, entonces de alguna manera quieren desfogar todas esas emociones que ellos sienten. Otra de las cosas también que los papás no pueden observar es de repente ya no quiere estar cerca a figuras masculinas o femeninas, ¿no? O algún familiar en específico, ¿no? No quiero verlo, me escondo cuando llega, me pongo nervioso y a veces los padres pues al no darse cuenta de este tipo de cambios, ¿no? Porque son abruptos estos cambios, obligan hasta al menor de repente, no, saluda a tu tío, no te portes mal, dale besito, y obligamos muchas veces a este tipo de conductas. Eso es cierto, ¿no? Y un poco de lo que mencionabas, porque muchas veces el gran problema de la violencia sexual se encuentra erradicada, bueno, se encuentra básicamente dentro de las familias, ¿no? Hay un porcentaje, más del 80% de este grupo se encuentra dentro de las propias, digamos, integrantes, ya sea familiares o amistades también muy cercanos a ellos, ¿no? Entonces, qué importante es lo que mencionabas, un poco los síntomas del niño cuando empieza a hacer algunos cambios, ¿no? Creo que eso es importante también mencionar, que cualquier cambio diferenciado en nuestros menores, tenemos que de alguna forma estar muy pendientes y observar qué es lo que está pasando. A veces podemos dejar llevarnos por simplemente creer que es algo del momento y empezamos a ver esas conductas cabizbajas, de aislamiento, ¿no? Irritabilidad que terminan de afectarlos, ¿no? Bueno, y cómo poder de repente conversar de estos puntos también, ¿no? Dentro de la familia, porque de alguna forma también si vemos este tipo de conductas, cómo llegamos a ellos, si de alguna forma también podrían, se me ocurre, generar algún tipo de amenaza frente a este tipo de situaciones, ¿no? Claro, pero para eso también, o sea, como lo mencionó, aquí es importante también que el padre conozca los comportamientos de su hijo, cuáles son los comportamientos recurrentes más que todo dentro del menor, ¿no?
ahora con lo que usted preguntaba, ¿cómo podemos hacerlo? Hablar sobre lo bueno y lo malo. Que existen secretos buenos, que existen secretos malos. Secretos buenos, ¿a qué nos referimos? Vamos a guardar un secreto. Este regalo va a ser para tu mamá. Un secreto que cause alegría o que cause una emoción. Un secreto malo, sin embargo, es algo que le va a preocupar, ¿no? Como que vamos a guardar el secreto, te voy a estar tocando aquí, pero no le digas a tu mamá, cosas así. Como que algo que de repente esté invadiendo o algo que me haga sentir mal. Entonces, si este secreto siento que me está haciendo daño o que me está haciendo mal, entonces sí debo de compartirlo, porque algo que no me hace sentir del todo bien, debo de todas maneras tener la confianza para poder hablarlo también con nuestros padres, ¿no? Eso es muy importante, Zaragoza, porque sí es algo que justamente es una forma de poder hablarlo con los menores, sobre todo con los más pequeños, porque es de esta manera como muchas veces las personas adultas terminan de intimar con estos menores, ¿no? Con una fachada de posiblemente personas buenas, agradables, simpáticos, ¿no? Donde de alguna forma también los hacen sentirse bien al inicio para luego invadir en un espacio muy personal del individuo, ¿no? Del niño y del adolescente. Claro, todos esos aspectos son importantes. Otra de las cosas también que mucho suele pasar con estas víctimas son los sueños, ¿no? Comienzan con pesadillas, no pueden dormir, por ahí quieren dormir con el papá, la mamá o el cuidador, ¿no? Quien está en casa, quieren dejar la luz prendida. Entonces son cambios que uno tiene que empezar a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tiene esta conducta, ¿no? Y ir investigando, preguntándole al menor, ¿no? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué te sientes así? ¿A qué le tienes miedo, ¿no? Con total naturalidad para que el hijo pueda, pues, decir, ¿no? Los miedos que él tiene. Aperturarse un poco más a poder conversar con ellos. ¿Qué otra forma, ¿no? de comunicación? Es cierto, guardar un secreto es un punto importante de entablar una relación con ellos. Cuando de repente los papás no han sido muy cercanos al menor, por ejemplo, porque eso también es algo que hay que detectar, ¿no? El papá que de repente es un poco menos comunicativo, que por ahí de repente le cuesta un poco más hablar con los menores, ¿no? De repente también tenemos que ver un poco los rasgos de personalidad también de los padres, ¿no? Algunos no son tan, digamos, tan afectivos o tan comunicativos como esperamos, y esto de alguna forma, ¿cómo podemos detectar, cómo podemos hacer a aquel papá adicional de repente indicarle que no está bien guardar un secreto que me está haciendo daño? ¿De qué otra manera podríamos manejar este tipo de comunicación con ellos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en este punto, ¿no? Tomar en cuenta algunas situaciones donde nosotros podamos haber experimentado algo y comentárselos como forma de anécdota, ¿no? Y de esta manera también, pues, ¿no? Llegar un poco a ciertos puntos donde ellos les demos la apertura que también quieran hablarnos sobre algunas anécdotas y ahí ellos nos puedan comentar también estas situaciones. Entonces, comparar un poco estos diálogos sobre lo que me ha pasado y lo que posiblemente ellos puedan compartir, podría darles romper el hielo frente a estas situaciones y hacer que también ellos puedan entablar, o ¿no? también lo que podrían hacer si de repente ellos por su personalidad, diferentes cosas, ellos no son mucho de comunicarse, de repente hay un miembro de la familia donde el niño tiene mucha confianza y de repente valerse de esa persona para poder llegar, ¿no? a lo que le está sucediendo al menor. Comentarle los cambios que ha visto, que de repente pueda sentarse con él o que le enseñe, le guíe también al papá, ¿no? Esta persona, siempre hay alguien en la familia que es más cercano, que tiene más dominio de diferentes temas, más experiencia, ¿no? Y puede ser como un soporte en este caso. Sí, también sería una buena opción. Claro, ¿no? el caso de ejemplificar que dijo usted también suma bastante, porque si bien es cierto, nosotros ya estamos pasando a otra etapa, hemos tenido esa edad en algún momento y hemos tenido por lo menos algunos indicios o quizás las mismas experiencias que están viviendo y vamos a poder quizás en ese momento llegar a una solución al problema que ellos están presentando. Y eso es lo que más que todo, lo que busca un adolescente o algún menor, que le brinden una solución a esa problemática del que él está considerando, ¿no? También se me ocurre tomar en cuenta lo que mencionabas al inicio, Helen, ¿no? Que era, por ejemplo, si vemos que el niño se está aislando de tal persona, hacer las preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando con este familiar o esta amistad que ha venido acompañándonos tanto tiempo? Posiblemente al inicio va a haber mucha negativa por parte de ellos de querer hablar, ¿no? Pero si ya vemos este tipo de comentarios, entonces explicarles también que tienen en nosotros toda la confianza necesaria para poder hablar de cualquier tema y que ante todo se les va a escuchar
y también pues obviamente se les va a respaldar, ¿no? Creo que es un punto importante también de que ellos tienen que saber. Sí. De esta manera, estas situaciones de violencia, ¿no? Y que el concepto de violencia también arraiga muchas cosas, no solamente implica justamente la violencia sexual como violación, ¿no? Como mencionabas, sino también implica otro tipo de situaciones. ¿Qué otros conceptos podemos encontrar en estos, no? Por ejemplo, el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual, como tú decías, no solamente es la violación, que es la penetración, sino el abuso trata también, por ejemplo, el hecho de tocamientos, caricias, ¿no? Que pasan de los límites establecidos, pues, ¿no? Convencionalmente. O también el hecho de que le mostremos imágenes que a su edad no corresponde hacerlo, exponerlos a ese tipo de situaciones. Eso también es un abuso, ¿no? Y también está tipificado. Comentarios también, comentarios que no sean adecuados para el niño, que lo hagan sentir invadido más que todo, ¿no? Claro, por ejemplo, esas palabras inadecuadas, como mencionaban, ¿no? El estado de persuasión también, ¿no? Del principio, pues, no acceder, pero luego de una forma hacerlos ver como que no es algo malo, persuadir a que quieran hacer algunas cosas que ellos no desean al momento. Y un poco también el tema que mencionábamos aquí sería la coacción que ellos pueden presentar frente a estas situaciones, ¿no? Sobre todo con los más pequeños. Aquí, por ejemplo, actualmente el SEM habla mucho sobre el tema de el abuso que se pueda presentar en menores y también pues qué sucede cuando justamente se presenta una denuncia frente a esto, ¿no? Y lo que actualmente se pide mucho en el Centro de Emergencia Mujer es justamente no volver a hablar de la situación muchas veces frente a esto, ¿no? Que es la revictimización del problema. ¿Qué tanto de repente consideran ustedes que se está trabajando a nivel justamente de los sectores públicos, ¿no? Y privados también? Porque de alguna forma esto de la revictimización tiene un proceso también para las personas que de alguna forma llegan a consulta, por ejemplo, algunos niños, y resulta que ahí detectamos este tipo de posiblemente de abuso, ¿no? Frente a un menor. Y de alguna forma nosotros también nos hacemos responsables de este tipo de acciones, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál sería, por ejemplo, el procedimiento que podemos seguir, ¿no? Claro, por ejemplo, hay los módulos que se llaman MAMIS, que están en distintos puestos de salud pública, en la cual se aborda justamente ese tema, ¿no? Y justamente se cuida de la revictimización. El psicólogo en este caso atiende a toda la familia, ¿no? Porque tiene que darle herramientas no solamente a la víctima, sino también a los padres, sobre todo para que sepan manejar, para que sepan abordar ese tipo de tema. El niño que ha sufrido de una violencia sexual necesita sentir que lo protegen, ¿no? Necesita saber que las cosas van a estar bien y para eso los papás tienen que transmitirle eso, ¿no? Un acompañamiento, más que todo. Un acompañamiento de que este proceso va a ser un poco a poco y poco a poco se va a estar logrando los cambios, ¿no? Claro, un poco a lo que iba es, por ejemplo, es cierto, esto es lo que nos ofrece, por ejemplo, el Estado, ¿no? Pero más allá del Estado, también mencionamos que a veces llegan a consulta, ¿no? Y a consulta externa, consultas privadas, entramos en clínicas, centros, por ejemplo, de atención, digamos, como consejería o consultoría, y esto resulta que ahí encontramos y detectamos este tipo de situaciones. Incluso, sin ir muy lejos, por ejemplo, Helen, cuando hemos estado en algunos otros tipos de programas que también se incluyen dentro de estos programas del Estado, como puede ser por ejemplo el PAPSI, ¿no? Tenemos otros programas incluidos que también son dentro del Centro de Emergencia Mujer y también de salud mental, y encontramos este tipo de situaciones. Vamos a tener que de alguna forma también tomar las medidas respectivas, y esto implica que ya no solamente la persona implicada, o sea, yo me doy cuenta como padre de familia, pero otros ejes aledaños, como pueden ser otros profesionales que encuentran este tipo de situaciones, también es necesario tomar en cuenta que nos hacemos responsables de esta situación si no nos quedamos callados y no terminamos también de hacer la denuncia respectiva, ¿no? Porque a veces terminamos de creer que, bueno, ya lo hemos visto, se le deriva la información al padre de familia y nosotros nos desprendemos de estos casos, cuando de alguna forma también tenemos un tema no solamente moral, sino también un tema ético y posiblemente hasta penal, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta también para los profesionales. Otro punto que también me viene a cotación es los factores que justamente van a generar de riesgo en los niños, niñas, adolescentes, producto justamente de estas invasiones y de este tema de violencia, ¿no? ¿Qué otros tipos de factores vamos a poder encontrar? ¿Cuáles serían esos factores de riesgo a los cuales el niño, la niña y el adolescente se termina de ver afectado?
bueno, en el área escolar, si podemos hablar de un menor de edad dentro del colegio, el rendimiento obviamente va a bajar. Y eso también puede causar problemas dentro de casa, ¿no? Porque si un rendimiento baja en un menor, normalmente los padres se molestan, llaman la atención, exigen que hagan un poco más. Entonces eso también abruma bastante al menor y no sabe si combatir con lo que está sucediendo, de contarlo o combatir con el rendimiento escolar. Son factores de riesgo. Claro, la preocupación de alguna forma de ellos, del malestar que puedan estar sintiendo, la ansiedad, la depresión en la cual pueden también verse involucrados ya en un tema emocional, pues obviamente va a tener que repercutir también en sus espacios sociales y académicos, ¿no? Cuando veía un poco este proceso, veíamos también que si bien terminaba a afectar desde un espacio físico, un espacio social, un espacio moral, un espacio psicológico, emocional, ¿no? De alguna forma, estas situaciones, ¿de qué manera podríamos ya ahora buscar algunos puntos de mejora en los niños? Ya una vez que hemos detectado estas situaciones, una vez que de alguna forma hemos puesto ya las medidas prudentes, pasa ahora a la otra parte, ¿no? El niño ya una vez que ha hablado del tema, que se ha podido visualizar la situación, ¿cómo lo ayudamos ahora al menor a salir de esta situación? Entendiendo que las edades también son importantes al momento de tomar estos temas, ya sea de intervención terapéutica muchas veces, pero las edades van a colindar en este punto, ¿no? Mientras más pequeños son, es mucho más fácil, llamémoslo de esa manera, poder justamente ir olvidando este tipo de situaciones. A medida que son mayores o son más grandes, obviamente queda mucho más claro los recuerdos y obviamente es mucho más, digamos, el tiempo para poder sanar de estos menores, ¿no? ¿De qué manera podríamos entonces, cuáles serían algunas recomendaciones que de repente ustedes podrían brindarnos sobre estos puntos? Bueno, una de ellas es siempre tiene que tener sí o sí un apoyo psicológico. Tiene que tener eso tanto para el menor como para los padres. Tiene que haber una red de apoyo, ¿no? Los padres, los familiares. Se tiene que trabajar en la autoestima del menor, en la culpa que a veces los menores también tienen con respecto a este hecho. Acompañarlos, ¿no? Hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir en cómo se va a desenvolver también de adultos, ¿no? Cómo van a ver, de repente el temor se puede hasta generalizar. Entonces sí o sí tiene que haber esta red de apoyo que sustente al menor para que pueda llegar a una estabilidad emocional. Por ejemplo, más allá, es importante lo que mencionabas, ¿no? La red de apoyo en la familia, pero se me ocurre, ¿no? ¿Qué tanto puede ayudar, por ejemplo, en la parte de sacarle un poco de este contexto, ya no solamente dentro de la familia, sino de repente invadir en otros espacios que le ayuden a recrearse, que le ayuden también a salir un poco de esta situación, quizá deporte, quizá el arte, quizá la música, como una forma también de despejarlos, distraerlos, apoyarlos a un poco olvidarse de este tipo de complicaciones. Y aquí algo importante, ¿no? También los padres en algún momento cuando un hijo le cuenta una situación en la que está pasando una situación problemática, ¿no? Suelen mucho alterarse y querer sobreproteger a su hijo porque es como un comportamiento de padre, ¿no? También el simple hecho de engreírlo, de mimarlo, también eso también hace de que el proceso no sea cómo poder decirlo. Como que más rápido. No sea poder más rápido, es como que lo añiñan, algo así podríamos decir. Entonces, también poder brindarle al menor, al adolescente, que pase el proceso por sí solo. Es un acompañamiento, no una invasión como padres. Habíamos hablado también justamente de que estas conductas van a poder generar también producto de la situación, problemas posiblemente de ansiedad, depresión, ¿no? De sentirse muy miedosos posiblemente a salir a la calle, de poder justamente afrontar nuevamente situaciones que ellos ya estaban acostumbrados. Entonces, parte de lo que mencionaba, por ejemplo, Zaragoza, ¿no? Que es importante es de un poco no mimarlos, no sobreprotegerlos y de alguna forma obligarlos un poco a afrontar las situaciones para que en experiencia nueva se vayan dando cuenta de que, bueno, la vida continúa, podemos continuar justamente velando por nuestras propias cambios y de alguna forma pueda salir de esta situación, ¿no? ¿Qué me dicen un poco acerca de estas estadísticas que en la actualidad
sí vemos a ver varios casos, sin ir muy lejos. Justo mencionábamos antes de empezar, Helen Zaragoza, hablábamos del caso justamente de esta niña, ¿no? De 3 años, que de alguna forma hemos podido observar y hemos visto la indignación de toda una ciudad, justamente producto de este problema, ¿no? De qué manera, por ejemplo, también influye la sociedad en estos cambios, ¿no? Hemos visto marchas acá en Lima, hemos visto marchas allá en Chiclayo, ¿no? Donde de alguna forma, pues las familias la sociedad también trata de respaldar este tipo de hechos, ¿no? Una de las cosas que se debe trabajar es la prevención. Eso es algo muy importante que de repente también deberíamos, ¿no?, el Estado invertir en eso. ¿Cómo prevenir, por ejemplo? ¿Cómo evitar este tipo de situación? Como el caso que citabas, ¿no? El caso de la menor. Tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando mandemos a comprar de repente a un niño, ¿no? Siempre supervisarlo, si es posible acompañarlo, no dejarlo solo, ¿no? Porque la inseguridad ciudadana, pues, ¿no?, puede apremiar eso. Ahora, otra de las cosas también que puede servir como prevención es trabajar mucho la comunicación padres e hijos, ¿no? El decirle que hay personas, y hablarle de estos temas, ¿no? Decir que hay personas que pueden hacerle daño, que no debe hablar con extraños, enseñarle cuáles son las zonas, las partes íntimas que no deben ser tocadas y mencionarlos tal cual son, ¿no? Tu órgano sexual es la vagina, es el pene, no poner otros calificativos. Que el menor sepa que a nadie puede acariciarle, besarle en la boca o hacer caricias que le hagan sentir incómodos, invadidos. En el caso de adolescentes, por ejemplo, que están muy expuestos a las redes sociales, supervisar justamente eso, ¿no? ¿Qué tanto voy a dar permiso? ¿A qué edad voy a dar autorización para que pueda manejar una cuenta, por ejemplo? Estar supervisando siempre eso. Hablarles, ¿no? Si tú tienes de repente un enamorado, ¿no? De repente los padres permiten que tenga un enamorado al adolescente, decirle hasta qué punto permitir, ¿no? Que aprendan a decir no. Hasta acá nada más, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, sí es un tema también, ¿ah? No vamos a entrar mucho a tallar en el tema de las redes sociales, pero sí en la permisividad de muchos padres, ¿no? Como tú decías, la idea es que el adolescente, al tener mayor conciencia de las redes sociales, ¿no?, y del peligro, entonces debería de tomarse en cuenta también, ¿no? A qué edad asumir poder un menor tener justamente el espacio de tener una red social, ¿no? Actualmente Facebook te pide, por ejemplo, ser mayor de edad, pero sabemos que muchas veces esto se falsifica, es verdad. Y tenemos niños, pues, de 10 o 8 años. Sí. Tengo un grupo pequeñito de 3er grado, por ejemplo. Estamos hablando de niños, pues, de 8 o 9 años, que ya utilizan el WhatsApp, ponen sus fotos, utilizan también el Facebook, ¿no? Y no solo eso, también utilizan otro tipo de aplicativos, como pueden ser, por ejemplo, los videojuegos, que es otra forma también y otra red, ¿no?, de poder captar pequeños, ¿no? Entonces, eso ya es una llamada de atención también a los papitos, porque de alguna forma podemos llegar a ser muy permisivos con estas acciones que obviamente hacen que de alguna forma estén mucho más expuestos nuestros menores, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos encontrar para poder prevenir, ¿no? Las escuelas, ¿qué tanto se puede trabajar, por ejemplo, en las escuelas de Zaragoza? Porque vemos que también sería importante no solamente trabajar la prevención en la familia, ¿no? También es importante trabajar la prevención dentro de las instituciones educativas, que es algo que actualmente, me imagino, tenemos, por ejemplo, el espacio de tutoría, que podría ser un espacio para abordar esta situación, ¿no? Claro, dentro de la escuela también se pueden hacer como que un día para que todos salgan y se presente algún tipo de teatro, títeres, donde se plantea una situación y donde se vea una solución también. Por ejemplo, en el caso de abuso podemos hacer realmente contar un cuento, una historia mediante los títeres, mediante una ejemplificación de las maestras también, ya que son una guía bien cercana, ¿no? Porque lo ven de lunes a viernes a todos los niños, entonces también en este proceso ellas también van a ayudar bastante, lo que es los maestros ayudan bastante. Así es, creo que en el ámbito justamente educativo y en la institución propiamente vamos a poder encontrar que este espacio, y sobre todo ahorita, ¿no?, este espacio que no necesariamente se presenta como un fin académico, sino como un fin más social, de integración en los menores, sea también para poder hablar sobre estos temas que van saliendo por coyuntura justamente social, ¿no? Entonces, no dejarlo de lado. La institución también tiene una responsabilidad con los menores
y hablar de estos temas, saber qué tan informados están, y sobre esto también pues obviamente tenemos una responsabilidad con los padres, porque obviamente si el niño tiene información es porque viene de casa. Exacto. Entonces, y esto prácticamente a veces es porque los mismos padres consideran de que el tema es un tabú, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, una conocida de que con este tema de Chiclayo a su hija no le ha dejado de ver absolutamente nada porque no, pobrecita, se vaya a asustar. Y esto es como que, no, es hacerle conocer al menor la realidad, lo que va a pasar. No lo que va a pasar, ¿no? Sino como lo que puede llegar a pasar en algún momento. Y esto también es importante como padres y como maestros también, porque hay algunos maestros de que dicen, ¿no? Pero si es que no se le enseñan en casa, ¿yo qué le voy a decir o cómo se lo voy a decir? Entonces, saber llegar al menor y que la información llegue clara más que todo. Así es, ¿no? Sí, tienen mucha razón en estos espacios. Bueno, entonces creo que hemos quedado claro en los puntos que son importantes de asumir como padres, como sociedad, y obviamente la búsqueda de esto es en todo momento, primero, ¿no? Tener claro cuáles serían las causas, ¿no? Que podrían terminar de afectar a estos menores, cuáles serían las sintomatologías que podrían presentar, que es un poco lo que se les ha explicado también, y al final pues obviamente cómo podemos prevenir estas situaciones, ¿no? Entonces, ojo ya ahora a los papás, ojo a la familia en general, y poder justamente reforzar en casa la importancia de la autoestima, y esta autoestima implica justamente en una autoaceptación, en un proceso de autoimagen que muchas veces no estamos trabajando correctamente en casa desde muy pequeños, que es importante y que hemos hablado, y que bueno, espero que haya podido servir de respaldo también para las familias, ¿no? Bueno, con nosotros el día de hoy ha sido un gusto tenerlas, chicas, y espero realmente volver a tenerlas pronto para poder seguir hablando de algunos otros temas que se puedan presentar, ¿no? Bueno, desde el espacio justamente de Canal SB y por el programa Vida, Mente y Salud, y obviamente con respaldo también de la Organización Democrática Mundial, el día de hoy nos quedamos hasta aquí. Si tienen algún concepto, alguna duda, algunos mensajes que por ahí nos puedan ir apoyando también sobre qué otros temas les gustaría tocar en estos conversatorios, pues estamos gustosos de poder escucharlos y atenderlos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan muchísimo. Hola, ahora puedes reservar una cita en Clínica Santa Beatriz a través de los siguientes medios. Puedes llamarnos al 4800-535 o al 999-802-956. También puedes dejarnos un mensaje en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Clínica Santa Beatriz Perú. Nos ubicamos en Jirón Ramón Dagnino 227 Jesús María Lima. Escríbenos y reserva tu cita con los mejores especialistas.